Misma, permítame un segundo. Bien, por motivos de grabación y por motivos también de puntualidad, queremos dar inicio a nuestro segundo taller y segunda capacitación de fortalecimiento de medidas de lavado de activo y financiamiento al terrorismo, cumpliendo con la normativa de la Unidad de Investigación Financiera, en donde a principios de este próximo mes de noviembre, que ya es el día de mañana, estamos a un tan solo paso de brindar nuestro primer reporte participativo de todas aquellas personas que estuvieron en la primera sesión y en la segunda sesión. Para los que estuvieron en las dos sesiones, tenemos un diploma para ustedes en formato digital. Así que, pues darles las gracias por el compromiso, ya que esta normativa es una obligación, no por parte de la oficina, sino que por parte de la Fiscalía. El 8 de octubre se publicó en el Diario Oficial la actualización del marco normativo de la ley que nos rige a nosotros. No se le conoce como ley de cumplimiento inmobiliaria, sino que es una actualización también de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en donde refuerza medidas financieras, en donde refuerza medidas de cumplimiento, medidas normativas para cada uno de los participantes en este hermoso rubro que nos compete y que nos acompaña. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es David Silgi y en compañía también de Evelyn López estaremos brindándoles a ustedes la capacitación de este día, en donde tenemos una agenda ya definida y algunos puntos importantes a explorar. Procederé a compartir mi pantalla en este momento. Bien, si alguien puede confirmar que ya se ve la pantalla, Sí, Sí, fantástico, sí, la vemos. fantástico. Este día entonces abordaremos una capacitación en donde en esta capacitación hemos asignado que el principio o el objetivo de la capacitación misma es que exploremos un poco cuál es el enfoque basado en riesgo que obviamente la normativa nos exige y nos recomienda. ¿Cómo tendría que ser el enfoque que se basa en el riesgo de una operación inmobiliaria cuando usted esté atendiendo a un cliente o cuando nos veamos en diversos aspectos o en algunos puntos cercanos a una clausura de negocio, a una escrituración y que podamos tener mejores insumos para detectar, prevenir, reportar y cumplir con la normativa que nos está exigiendo el gobierno de El Salvador? Tenemos la agenda como introducción al marco normativo que veremos esta mañana. Revisaremos también la matriz de evaluación de riesgo, al igual que el enfoque basado en riesgo, y les tenemos la primicia en donde veremos en tiempo real el sistema que actualmente estamos utilizando para hacer verificación en las listas y que tengamos mejores argumentos para reportar y para prevenir. Cuando exploramos el marco normativo, tenemos que entender que lo que nos rige a nosotros como norma es la ley contra el lavado de dinero y activos. Usted lo conocerá de ahora en adelante como LC-LDA. Esta nueva ley nos habla que previene, controla y sanciona el comportamiento de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Si bien es cierto, usted me preguntará qué tan común será en El Salvador que exista la proliferación de armas de destrucción masiva. La verdad es de que es más común o es más típico en el marco en el que nosotros nos movemos el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, va dentro del paquete, como decimos, a lo buen salvadoreño. También el marco normativo nos pide que revisemos la ley especial contra actos de terrorismo, el reglamento de la misma ley, el instructivo de la UIF, las guías y comunicados, todas las guías y las comunicaciones oficiales de la UIF y las 40 recomendaciones del GAFI. Si usted todavía no las ha leído, déjeme decirle que son de acceso público. Cualquiera puede leer estas 40 recomendaciones y le sugerimos a todos los participantes que ahora están en este rubro siendo normados que las pueda leer. Este día abordaremos 3 recomendaciones del GAFI, que son las que estamos aplicando en nuestro enfoque basado en riesgo. ¿Qué pasa entonces si no prevenimos el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo? Esto puede traer consecuencias legales, sanciones penales para aquellas personas involucradas, aunque sea por ignorancia, aunque sea por omisión. Otra de las consecuencias cuando hay participación activa eh, nos lleva o nos conllevaría a una extinción de dominio en donde la pérdida de bienes vinculados a fondos ilícitos se presenta.
También uno de los puntos importantes cuando uno se ve involucrado en este tipo de comportamientos es el daño reputacional. El daño reputacional de ser vinculado con una noticia publicada por la Fiscalía afecta la confianza de todo ser humano en la República de El Salvador, al igual que conlleva a la pérdida de relaciones profesionales, a la pérdida de cuentas, activos, bancos, proveedores y el aspecto relacional del ser humano mismo se ve afectado. Ahora, en el marco de la ley, nosotros podemos ver que en el artículo 8, nos refuerza que si el encubrimiento se produjere por negligencia, por impericia o por ignorancia inexcusable en las atribuciones de los funcionarios o, en este caso, de nosotros como AFNPD, cuando nosotros caemos en estos incumplimientos, entonces la Fiscalía toma este artículo para hacernos ver que las causas sancionables en nuestro comportamiento son esas tres antes mencionadas. Cuando aún conociendo lo que tenemos que hacer, aquello que nos compete, nos negamos a hacerlo. Negligencia, o en el caso de que con dolo estamos participando en una negociación en donde los fondos son ilícitos, ya lo sabemos, pero aún con eso participamos de esto, o cuando sencillamente por pura ignorancia no he querido meterme de lleno al tema, pues el artículo 8 dice que todos los que se comportan de esta forma son sujetos a consecuencias penales de 2 a 4 años de cárcel. Así que para la Fiscalía ya no es motivo de excusa el que usted no sepa la información, ya que ahora están solicitando de manera obligada que todos los participantes en el rubro inmobiliario cesen de estar en una condición de ignorancia y que ya puedan formarse en este sentido para que no existan consecuencias penales. Ahora, esto no lo queremos ver como un motivo de temor, porque la ley también nos ampara. La ley nos da protección a nosotros, los sujetos obligados. De acuerdo al artículo 26A de la ley en contra del lavado de dinero y activos, no incurrimos en ningún tipo de responsabilidad los sujetos obligados o sus representantes legales o los colaboradores por emitir reportes a la UIF. Lo que significa que usted no tiene que tener miedo de emitir un reporte porque no hay ninguna consecuencia legal ni para usted ni para nosotros. Por brindar información solicitada a la autoridad competente o por actuar bajo el cumplimiento de la ley en ningún sentido o amplio de la palabra, nos veremos afectados. Al contrario, estamos bajo el marco normativo que protege a aquellos informantes, a aquellos que reportan, a aquellos que trabajan conforme a esta normativa. Esto significa para nuestro negocio RIMAX que nosotros podemos reportar operaciones inusuales, sospechosas, sin miedo a ningún tipo de represalia. Me han preguntado qué pasaría si yo reporto a esta persona o qué pasaría si emitimos un reporte hacia esta otra persona. ¿Existirá una consecuencia legal hacia nosotros? La verdad es que no. Estamos bajo este marco normativo contando con la protección legal cuando nosotros cumplimos con todas las obligaciones de una palabra clave: prevención. Lo que usted y yo hacemos entra en el adjetivo calificativo de la prevención. Simplemente somos contribuyentes a prevenir hechos delictivos con los comportamientos antes mencionados. La ley respalda que nosotros como participantes del negocio en toda su dimensión, siendo colaboradores de una sombría, Terra Investment SAS DCB, tengamos el respaldo de la ley cuando actuamos con responsabilidad y cuando actuamos de buena fe. Así que con esto quiero quitarle y curarlo a usted en salud, que en ningún momento usted o nosotros nos veremos afectados por cumplir con una normativa y que no existiría ningún tipo de represalia en nuestra contra. La regulación tiene objetivos y cuando revisamos los objetivos específicos de la regulación, el primer objetivo es prevenir, detectar, sancionar y erradicar en función de una contribución el lavado de dinero y de activos, al igual que el financiamiento al terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Como participantes de la regulación, nosotros participamos principalmente en la prevención a través de nuestros reportes para que le demos a las autoridades competentes los insumos que necesiten para detectar, sancionar y erradicar. Sin embargo, nosotros como contribuyentes, nosotros como informantes, estamos en el marco o en el hemisferio de la prevención. Con esto queremos presentar lo que nosotros a partir de este momento conoceremos como nuestra matriz de evaluación de riesgo. La matriz de evaluación de riesgo a la cual usted tendrá acceso
y podrá revisar a partir de esta capacitación en el Drive que tenemos en Google, particularmente en la carpeta de recursos para asesores. Abriremos una nueva carpeta que se llamará cumplimiento inmobiliario, y dentro de esta carpeta usted encontrará la matriz para que se familiarice con ella. La matriz funciona como un formulario que nos permite a nosotros contestarnos diversas preguntas, en donde usted irá llenando quién es usted como persona responsable. Usted también acá reportará qué tipo de persona es cuando usted evalúa un riesgo, si es persona natural, persona jurídica, los montos estimados de la operación, cuál es el tipo de operación que se está llevando a cabo, si es compraventa, arrendamiento o una administración. Este número de expediente único es un control interno dentro de nuestra oficina. En su momento nosotros revisaremos más a detalle cómo lo va a llenar. Sin embargo, es muy simple llenarlo, información de sí o no. Y esto nos habla a nosotros de qué documentación necesitamos conforme al riesgo de la contestación de la pregunta que nos hace esta matriz. La primera pregunta sería si es cliente PEP, si es una persona expuesta políticamente o es familiar de un PEP o tiene vinculación asociativa de negocio con un PEP. Si la respuesta es sí, entonces acá, ¿qué documentación aplica? Que el Comité de Regulación Interno, que sería la licenciada Evelyn López y mi persona, veamos el caso, lo revisamos, vemos si están listas, y para proceder se necesitaría la aprobación de ambos. La segunda pregunta sería si el uso de activos digitales o criptomonedas sería la moneda de cambio como pago para comprar un inmueble. Si la respuesta es sí, vamos a necesitar una declaración jurada sobre la trazabilidad de los fondos del promitente comprador. La tercera pregunta nos dice que si el monto se eleva a $2 millones o su equivalente, vamos a necesitar en ese sentido, si esto se eleva, estados financieros auditados o referencias bancables ampliadas, ¿verdad? Intensificaremos un poco más la investigación y desarrollaremos una debida diligencia intensificada debido a los montos que estamos circulando. La tercera pregunta nos habla que si es jurisdicción de alto riesgo, si el cliente o los fondos proceden de países identificados por el GAFI o por la OFAC. Si esto es un sí, entonces necesitaremos validar externamente a través de una entrevista directa. Podemos ver que en la pregunta si hay inconsistencia documental, lo que significa que hay una negativa a proporcionar información por parte del promitente comprador, o si se ha identificado que los documentos que ha compartido tienen de alguna manera algún origen fraudulento, sencillamente levantamos un ROS, rechazamos al cliente y nosotros nos manejamos con la comunicación formal. Ya la oficina se encargaría de comunicarle muy educadamente al cliente. No le diríamos, lamentablemente no podemos proceder porque nos hemos dado cuenta que usted es el sobrino perdido del Chapo. No se preocupe, no le diremos eso. Sencillamente le enviaremos un comunicado formal para que usted no se vea envuelto en este tipo de situaciones. Veamos cuáles son entonces los factores de riesgo medio. En los factores de riesgo medio, si el cliente nuevo con operación compleja participa de terceros sin ningún vínculo claro, en donde no hay una vinculación directa, no sabemos si es el papá, la prima, el tío o el amigo de la amiga del tío, si esto aplica así, entonces necesitaremos llevar mejores herramientas para identificar al beneficiario final por medio de la investigación en el sistema que ya estamos utilizando, y que esto pueda justificar también el uso del beneficio final o de los terceros. Si el pago excede en efectivo a montos mayores de $10,000, entonces igual tenemos que identificar al beneficiario final, desarrollar una debida diligencia intensificada a todas las partes, porque necesitamos justificar delante del gobierno el uso de este dinero o de estos fondos. Otro comportamiento pudiera ser si este cliente habitual tiene más de 3 operaciones en los últimos 4 meses. Si esto es así, entonces se tendrá que revisar el perfil. Se tendrá que, aparte de revisar el perfil, desarrollar una intensificación en la búsqueda, en los criterios, en la perfilación de este cliente que inusualmente está comprando 3 propiedades, 4 propiedades en un lapso tan corto de tiempo, y de esta manera ir reforzando las medidas. Acá nosotros iremos marcando en base a la investigación, en base a los resultados de la investigación misma y a través de la información que usted nos ayuda a proporcionar,
iremos identificando qué tipo de riesgo proporciona el promitente comprador, iremos viendo si es de riesgo bajo, riesgo medio o de riesgo alto y cuál sería la instrucción, así lo iríamos marcando y así iríamos trabajando de la mano con usted para darle retroalimentación de lo que está sucediendo y cuáles serían los siguientes pasos a considerar. Bien, ¿qué implica entonces nuestro enfoque basado en riesgo? Nuestro enfoque basado en riesgo maneja un principio que nos dice que no todas las operaciones tienen el mismo riesgo ni todas las operaciones requieren el mismo control. El enfoque basado en riesgo se encarga de priorizar los recursos en donde más se necesitan y focalizar una gestión de riesgo efectiva para que todos estemos completamente protegidos. Existen riesgos por tipos de actividad, de acuerdo a la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en donde en nuestra actividad como promoción, venta o alquiler de inmuebles existe ya un riesgo asociado, que nuestro sector está siendo utilizado para la integración de fondos ilícitos mediante operaciones inmobiliarias aparentes de origen lícito. La compraventa de inmuebles en efectivo o por valor de anticipos tiene el riesgo en donde se simulan las transacciones o la sobrevaloración o una subvaloración de precios para justificar fondos. Los valores atípicos tienen mucho que ver con aquellos casos en donde hay personas que le dicen, mire, yo sé que esto cuesta 600,000, pero a mí me gustaría que salga declarado por menos. Aquí podemos ver que hay simulación de una transacción, también una subvaloración de este precio para justificar el uso de los fondos mismos. Preventa de proyectos en planos o cesión de sucesiva de derechos también conlleva un riesgo. Son de riesgo de múltiples transferencias de fondos sin justificación económica clara. Recepción de fondos en cuentas de promotores, constructores, agencias. Existe la posibilidad de canalizar dinero ilícito a través de cuentas intermediarias. La actividad por realizar intermediación por terceros. Esto quiere decir cuando existe un corretaje para un tercero en función de, llámese, un apoderado legal. Hay que cuidarnos en este sentido para trazar a los verdaderos beneficiarios nada más y verificar el origen de los fondos para mitigar los riesgos mismos. En los arrendamientos temporales como Airbnb, alquileres, vacacionales, de la misma forma, existe el posible uso de que este inmueble se esté utilizando para mover fondos o financiar actividades ilícitas. Y por último, los criptoactivos, las criptomonedas, medios digitales o electrónicos no regulados. El riesgo actual y latente es que son finanzas que no están arraigadas al sistema bancable a nivel nacional y existe una dificultad para verificar todo el origen de los fondos, por lo que se necesita ejecutar una trazabilidad de dónde provienen y el uso de los mismos. Cuando hablamos de personas jurídicas con estructuras complejas o extranjeras, el riesgo latente es que se puedan utilizar sociedades pantallas o de fachada para ocultar a los beneficiarios finales, al igual que cuando hablamos de PEPs, estamos viendo que existe el riesgo de adquisición con fondos de corrupción o abuso de poder, clientes con alta liquidez en efectivo o sin historial financiero verificable. El riesgo es que existe la posibilidad de uso de efectivo de origen ilícito. Los clientes que actúan también por intermediación a través de apoderados o representantes, estos también nos dificultan a nosotros el poder verificar el propósito y el origen de fondos, por lo que hay que tal vez ejecutar en este sentido medidas un poco más intensificadas con compradores extranjeros o de jurisdicción de alto riesgo conforme a las listas del GAFI. Existe el potencial de canalizar fondos desde paraísos fiscales o países sancionados y clientes con inconsistencias en su perfil económico y el tipo de mueble a adquirir. También esto nos habla que hay un indicio de operaciones sin justificación económica legítima. ¿Qué implica entonces nuestro enfoque basado en riesgo? Nuestro enfoque basado en riesgo implica que ante las amenazas de lavado de activos y financiamientos al terrorismo, nosotros podemos ver cómo de manera cualitativa y también cuantitativa tenemos que realizar acciones que nos permitan a nosotros identificar tipologías o comportamientos típicos del sector. Tendríamos que hacer análisis de reportes
de reportes de operaciones sospechosas, casos, noticias, verificar también efectivamente si ya la persona está en listas nacionales y ver cuáles son las noticias asociadas al promitente comprador o a los ejecutantes de un negocio en cuestión. Vemos también que existen vulnerabilidades en este enfoque y las vulnerabilidades en nuestro enfoque nos llevan a ejecutar normativas operativas y estructurales que podamos tener nosotros en este enfoque, normas reguladas, operaciones reguladas, sistemáticas en la estructura, en donde recolectamos la información, analizamos la información e interpretamos la información. Y también nuestro enfoque ha sido creado y también ha sido diseñado para trabajar de la mano con la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y todos los riesgos que implican no trabajar bajo esta normativa, lo que nos lleva a diseñar estrategias como oficina para implementar sistemas de prevención, a la vez que usted se sienta con la tranquilidad en donde día con día, semana tras semana y mes tras mes, iremos fortaleciendo cada vez más nuestros controles para todos los participantes SO, para todos los sujetos obligados, llámese usted, llámese yo, llámese su vecino y todo asociado RIMAX en El Salvador. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la debida diligencia y en este momento procedo a compartir el micrófono y se lo presto a la licenciada Evelyn López. Hola, tengan todos muy buenos días, mucho gusto. Eh, Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Gracias, Capi. A la orden. Me confirman si se puede visualizar. Confirmado. Bueno, vamos a continuar con la capacitación. Vamos a iniciar con el tema de la debida diligencia. Me dice que la debida diligencia está implementada o regida por el GAFI, que es el Grupo de Acción. Permítame que se me bloqueó. Ya. Es el Grupo de Acción Financiera Internacional y define la debida diligencia del cliente como un conjunto de medidas y procesos que que deben aplicar las instituciones financieras y los sujetos obligados para identificar, verificar y monitorear a sus clientes. Todo esto con el objetivo de prevenir la participación en actividades de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Con esto podemos decir de que con la debida diligencia buscamos evaluar y gestionar los riesgos de que dichos fondos que se utilicen para las transacciones provengan de actividades ilícitas. En términos simples lo podemos definir también como conocer al cliente. Conocer al cliente, de esto nos apoyamos con el formulario de Conoce a tu cliente, que todos lo hemos pasado a nuestros clientes, ¿verdad? Cuando realizamos las transacciones. Y con esto nos aseguramos de que el cliente no sea partícipe de actividades que involucren lavado de dinero y con las cuales nosotros nos podamos ver involucrados. El objetivo de la debida diligencia es prevenir operaciones relacionadas con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos como lo son la proliferación de armas de destrucción masiva. Con esto, como se los mencionaba, verificamos con el formulario de conocimiento del cliente o formulario Conoce a tu cliente que la información que el cliente nos proporciona sea verídica, precisa y respaldada por documentación confiable. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la información debe ser verídica y precisa? Se dice que debe de ser fiel a los hechos, de que el cliente no exagere
o que la información que se consigne en el formulario de conocer a tu cliente no sea exagerada o sea mentira, ¿verdad? Que el cliente no nos esté brindando información falsa, sino que sea real y correcta, verificable y de que corresponda a la verdad, que no tenga errores y que sea respaldada por documentación confiable. Cuando hablamos de que sea respaldada por documentación confiable, nos estamos refiriendo a los documentos que debe de proporcionar el cliente o la persona cuando está llenando el formulario o los que se le deben de solicitar por los asesores cuando el cliente está llenando la documentación, ¿verdad? O iniciamos en las negociaciones. Tal sería como su documento único de identidad, si es extranjero, su pasaporte, su tarjeta de residencia, su NIP. Cuando le pedimos información de su residencia, hay clientes de que solamente consignan la dirección a medias. Entonces, no podemos en un futuro ubicar o estar confiados de que vamos a poder ubicar al cliente basados en la información que él mismo ha proporcionado en el formulario. Entonces, a eso es cuando nos referimos a que sea respaldada. Sé que muchas veces puede resultar tedioso cuando nosotros le decimos, mire, me falta tal documento o esta parte en el formulario me quedó vacía, me quedó inconclusa, pero es para poder aplicar la debida diligencia correctamente y nosotros podamos brindar las operaciones, perdón, podamos reportar las operaciones de forma correcta a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Investigación Financiera. La verificación de la debida diligencia incluye la identidad, la actividad económica, el origen de los fondos y cualquier otra información adicional relevante que permita evaluar adecuadamente su perfil de riesgo. Con eso nos hablamos de que debemos de verificar la identidad y la actividad económica del cliente. Si es una persona jurídica, si es una persona natural, la verificación va a ser diferente. Tanto así también el origen de los fondos. Cuando se realizan compra-ventas, creo que ya varios han llenado el formulario de la declaración jurada, perdón, de origen de fondos. De igual forma, le solicitamos el comprobante del origen de los fondos. Esto es para poder realizar la debida diligencia. De igual forma, ¿verdad? Eso debe ser un documento que desde el momento en el que sepamos que se va a hacer una venta o una compra, la persona que está comprando debe de declarar el origen de los fondos al asesor. ¿Para qué? Para que éste lo incorpore dentro de su carpeta, que la cual, como lo tocamos en la capacitación anterior, esta debe de ser compartida a la encargaduría de cumplimiento para su resguardo. Entonces, este documento debe de constar dentro de la carpeta para que el mismo nosotros lo podamos compartir a la fiscalía, a la unidad de investigación financiera en caso de ser necesario y dice cualquier otra información adicional y relevante que permite evaluar adecuadamente su perfil de riesgo. Con esto podemos verificar el beneficiario final. Entonces, si vemos de que el beneficiario final no es la persona que está realizando la transacción, sino que va a ser otra persona, entonces ahí es donde tocamos el tema de la verificación de riesgo, el cual va a ir adecuado a la matriz de riesgo que anteriormente presentaba el licenciado David. Entonces, toda esa información que aunque en un cierto momento pueda resultar molesta o pueda decir, mire, pero no es necesaria o por lógica se entiende
que la persona obtuvo su dinero de tal transacción o así, siempre necesitamos verificar el origen de los fondos, necesitamos verificar cualquier aspecto que nos sirva para nosotros como sujetos obligados poder realizar correctamente la debida diligencia ante la UIF y no seamos sujetos de las sanciones que anteriormente se mencionaban, con las cuales podemos llegar, ¿verdad?, hasta pagar con cárcel y nos veamos involucrados en esto. Dice, debida diligencia, las buenas prácticas en el sector inmobiliario. Como buena práctica, primero tenemos identificación del cliente y del beneficiario final. Me dice que el cliente es la persona que realiza una transacción. Puede ser una persona natural o una persona jurídica que compra o vende o hace uso de un producto. En este caso, nosotros sería un servicio el que brindamos, entonces el cliente es quien se acerca a nosotros para poder hacer uso de ese servicio que nosotros prestamos. El beneficiario final es la persona natural o jurídica que directa o indirectamente se beneficia económicamente de la transacción. Entonces, en esto, un ejemplo es cuando una persona natural quiere realizar una compra, pero nos indica de que el beneficiario final no va a ser él, sino que va a ser otra persona. En la capacitación anterior tocábamos un tema, tocamos un caso en el que se dio eso, de que el cliente directamente y quien iba a pagar por nuestros servicios era otra persona, pero quería que la venta o el arrendamiento quedara a nombre de un tercero. Entonces nosotros, aplicando la debida diligencia, solicitamos documentación tanto del cliente como del beneficiario final, la cual en su momento nos puede ser denegada. Nos pueden decir que para qué la necesitamos, que el servicio se está pagando, que el servicio se está cancelando en su totalidad y que no es necesario. Pero nosotros no podemos proceder cuando nos realicen ese tipo de comentarios o nos nieguen información. Esa es el negar información, como anteriormente se había tocado, es una señal de alerta, la cual la deben debido a que los asesores son los que están en primera línea, son los que los deben de identificar. Las señales de alerta que el cliente muestre, como es el negar la información o negar la información del beneficiario final. También dice verificación de la información del cliente, documentación de soporte. Esta es toda la documentación que se debe de recopilar del cliente y la cual va a ir va a respaldar, perdón, el formulario Conoce a tu cliente y con la cual nosotros como encargaduría de cumplimiento vamos a poder documentar y tener la documentación que nos sirva de base para evaluar la naturaleza del riesgo del cliente, si es un cliente con riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Entonces, nos vamos a basar en esa documentación junto con las evaluaciones que realicemos para poder analizar el riesgo del cliente. Dice la naturaleza del negocio, si es una persona jurídica, una persona natural, evaluar la naturaleza del negocio, qué tan rentable es. Con esto podemos hablar también de cuando las sociedades o las empresas han sido creadas recientemente y ya tienen un fondo muy alto, tienen un patrimonio alto, aunque sabemos de que el negocio va iniciando. La jurisdicción, podemos hablar de las zonas de peligro que anteriormente se tenían en donde decíamos, ¿verdad?, de que ciertos sectores de El Salvador eran zonas peligrosas, entonces que habían altas probabilidades de que en esa zona se realizaran actividades de lavado de dinero o actividades de financiamiento del terrorismo y las estructuras de la complejidad de las estructuras corporativas. Esto es más que todo para las personas jurídicas. Y una herramienta que también podemos utilizar para la evaluación de riesgos de los clientes son las consultas en lista.
Tenemos la lista de la NU, la OFAC, el GAFI, las listas de Estados Unidos, verificación en fuentes abiertas, que nos referimos a listas locales, eh, a veces que salen en noticias de clientes, perdón, de posibles clientes con los cuales se pudo haber realizado negocios, se pudieron haber realizado transacciones y en las cuales las personas aparecen, ¿verdad? Como que son vinculadas a delitos de lavado de dinero, delitos de extorsión, delitos de estafa, que son delitos que tal vez no están dentro de directamente dentro de la ley, pero sí son delitos que pueden estar vinculados con actividades de lavado de dinero. El monitoreo, la supervisión constante del comportamiento del cliente. En el sistema que posteriormente se le va a presentar, ahí aparece una ventanita o una opción en la cual se le puede poner de que cuando se muestren coincidencias de los clientes, se le puede dar un monitoreo, una supervisión constante para ver si el cliente es reincidente en las actividades de lavado de dinero. Y el mantenimiento de registro, conservar todo lo relativo a la debida diligencia del cliente. Esto, de igual forma, está vinculado al código de ética, en donde dice que todos los asesores deben de llevar una carpeta por cliente en la cual conste, ¿verdad? Todos los documentos relativos a la identificación del cliente, al origen de los fondos, al inmueble, ya sea que se esté vendiendo o se esté comprando. Y eso también tiene su base en la ley, específicamente en el artículo 26 de la nueva ley de prevención de lavado de dinero, en donde nos aumentó el tiempo para llevar el registro a 15 años. Como encargaduría de cumplimiento estamos obligados a resguardar la información de debida diligencia de cada cliente durante 15 años. Esta puede ser digital o puede ser física, eso no nos limita, pero de preferencia la hemos establecido de que se va a llevar de ambas formas. Cuando se finalice una transacción de compra o venta o de un arrendamiento, se debe de traer la carpeta a la oficina para darle su debido de resguardo. Dice identificación del beneficiario final basado en las recomendaciones del GAFI. Dice la recomendación 24, transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Esto era lo que tocábamos, de que se puede dar cuando una sociedad, una persona natural, perdón, realiza una compra de un bien o un arrendamiento y el beneficiario final es una persona jurídica o puede ser viceversa. Más que todo cuando las sociedades o las empresas son sociedades de fachada o creadas recientemente que las están utilizando para poder realizar actividades de lavado de dinero. También dice en la recomendación número 25, transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Y la recomendación 15, las autoridades competentes obtienen información básica y acerca del beneficiario final de forma adecuada, precisa, actualizada y oportuna. Entonces, esto se va a basar también en nuestra carpeta, en nuestra investigación que realicemos del cliente para poder brindarle, en este caso, aplicando la legislación nacional a la Unidad de Investigación Financiera, información adecuada, precisa, actualizada y oportuna del beneficiario final de cada transacción que realicemos como sujetos obligados. Vamos a presentar unos casos con los cuales podamos hacer una práctica de los casos de la identificación de riesgos, de casos que pueden suceder en nuestro ámbito. Dice, caso 1.
El comprador extranjero con pago en efectivo, un ciudadano extranjero sin residencia ni vínculos aparentes en El Salvador solicita adquirir un condominio frente al mar, valorado en $350,000. Realiza el pago completo en efectivo y pide que el inmueble se inscriba a nombre de una sociedad anónima recién constituida. Cuando nos tocamos esto, podemos ver, eh, primero, podemos decir, es una oportunidad. Firmamos la exclusiva, le pedimos documentos, firmamos la exclusiva y comenzamos a comercializar el inmueble. Pero analizando detenidamente este caso, podemos ver señales de alerta. ¿Cómo lo es un ciudadano extranjero sin residencia ni vínculos aparentes en El Salvador? Dice, no tiene vinculación. Perdón, aquí están las señales de alerta. Primero, pago total en efectivo. Tocamos anteriormente de que al día de hoy llamaría un poco la atención una persona que tiene esa cantidad de $350,000 en efectivo y solicita en reiteradas ocasiones realizar el pago total en efectivo de la transacción. Debido a la cantidad que es un poco grande, podemos decir, ¿verdad? Lo lógico es que se realice una transferencia hacia la persona, hacia el vendedor. Pero la persona nos dice, no, yo quiero pagar en efectivo. Esa es principalmente una señal de alerta. Cuando la persona insiste en realizar el pago en efectivo. Dice un cliente sin residencia ni actividad económica local. No tiene vínculos al Salvador, no tiene eh, no tiene familia, no tiene Arraigo. arraigos, exactamente. Gracias. No tiene ningún arraigo al Salvador. Entonces, por lo tanto, podemos decir por qué le interesa comprar un condominio o una vivienda en El Salvador. Podemos decir, justificar, ¿verdad? Esa parte lo va a utilizar de vacaciones, lo va a utilizar cuando venga al país de visita y así, pero es una señal de alerta, que la persona no tenga ningún arraigo, ni familiar, ni laboral al país, y uso de una sociedad recién creada sin propósito comercial claro. Decíamos, unas que se inscriba a nombre de una sociedad anónima recién constituida. Eso puede ser el uso de una sociedad, de una empresa fachada, con la cual se busque integrar el dinero legalmente a El Salvador. Ya cuando el mueble se vuelve propiedad de la sociedad, ya se vuelve un inmueble legal, se vuelve un inmueble que ya puede comenzar a comercializarse en diferentes momentos, la sociedad ya la puede querer vender y así se puede ir dando con lo cual se utilice el lavado de dinero, se utilicen prácticas para lavado de dinero haciendo uso de una sociedad de fachada. Los riesgos a evaluar, el ocultamiento del beneficiario final. Cuando se le soliciten los documentos de identificación del beneficiario final, nos puede decir ¿y para qué lo necesitan? O no, eso no es necesario. Pero cuando verifiquemos la información, nos cercioramos de que la información está constituida o fue constituida la sociedad hace unos 2 meses, hace un mes, y no tiene actividad económica, no tiene una actividad económica real, sino que está iniciando y ya está manejando patrimonios de $350,000. Integración de fondos ilícitos mediante activos inmobiliarios, la compra del inmueble. Medidas para mitigar, aplicar la debida diligencia reforzada, verificación de origen de fondos y del beneficiario final. Es lo que comentábamos que debe de ir dentro de la carpeta y es lo que se debe de solicitar al momento de querer concretizar la compra o la venta, la verificación del origen de los fondos y el beneficiario final. La correcta identificación del beneficiario final,
Solicitar documentación de actividad económica en el país de origen. Cuando nos dice, cuando nos dice el no tengo ningún arraigo a El Salvador, nosotros le solicitamos información de dónde obtiene usted sus fondos. Lo puede obtener nos pueden decir, ¿verdad? Que ya nos ha pasado. Es una transferencia internacional. Sí, pero ¿de dónde usted ha obtenido los fondos para poder realizar esas transferencias internacionales? Puede ser de algún préstamo en un país extranjero, pueden ser ahorros de su trabajo en un país extranjero, pero debemos de solicitar la documentación de la actividad económica que él realiza en su país de origen y con la cual él va a poder comprobar la verificación del origen de fondos. Rechazar el pago en efectivo e insistir en transferencias bancarias verificables. Esta es para mitigar la señal de alerta que mencionábamos aquí arriba, donde él insiste en realizar el pago en efectivo. Entonces nosotros le decimos no, debido a ser una cantidad un poco alta, no podemos realizar el pago, no se puede realizar el pago en efectivo. Necesitamos una transferencia y la transferencia debe de ser de una sola cuenta, no debe ser de diferentes cuentas porque volvemos a caer en una señal de alerta cuando son transferencias de múltiples cuentas bancarias. Tenemos el segundo caso que dice el inversionista en serie. Una persona jurídica recién constituida en El Salvador compra en un periodo de 3 meses 4 apartamentos en un mismo edificio. Los pagos se realizan desde diferentes cuentas internacionales y a nombre de distintas sociedades relacionadas con el mismo representante legal. Realizamos el análisis y dice que dentro de las señales de alerta tenemos múltiples compras de alto valor en corto tiempo. Entonces, aquí eh, vemos o podemos analizar el costo de cada apartamento que él ha comprado. Él ha comprado 4. Entonces, podemos ver el precio individual de cada apartamento y ver que van a ser compras de alto valor realizadas continuamente. Dice uso de varias sociedades con el mismo beneficiario. Él es el beneficiario en diferentes sociedades a las cuales se les han realizado los depósitos. Entonces podemos hablar de que es el mismo administrador o el mismo dueño, ¿verdad? De las sociedades, con quien ha creado diferentes sociedades con el fin de eh, realizar transacciones complejas, se llama esto, para poder confundir a las autoridades y que no le den la línea de seguimiento al dinero. Pagos provenientes de cuentas extranjeras sin relación comercial aparente. Con esto tenemos claro, ¿verdad? Que nadie en el extranjero o ningún desconocido nos va a realizar una transferencia o un depósito en nuestras cuentas con precios o con cantidades un poco altas si no tenemos ninguna relación con esa persona, ya sea natural o jurídica. Debemos de tener una relación con esa persona para poder justificar a la hora que ingrese la transferencia extranjera a El Salvador por qué nosotros estamos recibiendo esta transferencia. Debemos de comprobar, los bancos nos solicitan una serie de documentos con los cuales se comprueben por qué la persona me ha realizado una transferencia a la cuenta, a mi cuenta. Pero si no logramos justificar la relación comercial o la relación que existe entre el, el cliente y el beneficiario final, no nos van, primero generamos una alerta para el banco y segundo se generaría una alerta para nosotros debido a que la persona no puede justificar el origen de los fondos con los cuales va a adquirir los apartamentos. Los riesgos a evaluar, dice la estratificación de fondos, movimientos transfronterizos. Uso de estructuras corporativas para ocultar el origen ilícito de fondos. Como lo mencionábamos,
el cliente realiza los depósitos a diferentes sociedades. Y dentro de las medidas para mitigar estas señales de alerta tenemos solicitar documentación que justifique la relación entre las sociedades, entre el beneficiario final y las sociedades extranjeras que están realizando los pagos. Verificar la actividad económica y estructura de la propiedad. Tenemos que realizar un estudio registral de las propiedades para ver el tracto sucesivo que estas han tenido y poder identificar y ver si los inmuebles se venden en cortos periodos de tiempo. Y monitorear operaciones recurrentes e informar operaciones sospechosas a la UIF. Entonces, esto es lo que debemos de realizar cuando nosotros vemos o presenciamos, tenemos conocimiento de que una persona está realizando intenta realizar a través de nosotros compras, ventas que involucren, o arrendamientos, perdón, que involucren los servicios inmobiliarios o los servicios que nosotros prestamos, debemos de realizar un análisis para ver si constituyen una operación sospechosa y asimismo realizar el debido informe a la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera. Tenemos el caso número 3. El desarrollo inmobiliario. Una empresa extranjera con sede en un paraíso fiscal contacta a un promotor salvadoreño para financiar un proyecto turístico en la costa. El capital ingresa a través de una cuenta intermedia en Panamá y la empresa propone gestionar la preventa desde una plataforma digital propia. En Pasamos al análisis. Dice señales de alerta. El inversionista radica en jurisdicción de alto riesgo o baja transparencia fiscal. Como todos tenemos conocimiento, existen paraísos fiscales en los cuales son países que tienen eh, una baja legislación de lavado de dinero y también existen países que tienen secreto bancario. Dentro de los secretos bancarios se encuentra el país de Panamá, con los cuales no se puede solicitar el origen de los fondos o de dónde provienen los fondos que se encuentran en esa cuenta. Por lo tanto, perdón, esta sería una señal de alerta. Primero, que el cliente está ubicado en una jurisdicción de alto riesgo, podemos decir en un país que es uno de los paraísos fiscales y que se tiene baja transparencia fiscal. Tenemos otra señal de alerta que es el flujo de fondos a través de cuentas intermedias en terceros países, países que tienen secreto bancario, de igual forma que tienen una baja o poca legislación en relación al control del lavado de dinero, la falta de información clara sobre los beneficiarios finales del proyecto. Y los riesgos a evaluar dentro de este caso son riesgo transnacional de lavado de dinero mediante inversión extranjera. La inversión extranjera constituye una práctica común para que las personas que realizan prácticas de lavado de dinero utilizan para poder integrar el dinero o colocar el dinero para poder realizar que se coloque y vaya justificándose el origen de los fondos con el objetivo de llegar a integrar los fondos y que estos se vuelvan legítimos y se tengan por dinero lícito. Dice riesgo transnacional y dificultad de trazabilidad de fondos. Se considerarían transacciones complejas debido a que, siguiendo la línea de la investigación para poder ubicar el origen de los fondos, se dificultaría debido a que las transferencias se han hecho de múltiples cuentas o que vienen de cuentas extranjeras. Volvemos a lo mismo,
con países que cuentan con secreto bancario y con los cuales se dificultaría obtener la información. Las medidas para mitigar las señales de alertas es que nos encontramos solicitar información compleja sobre la estructura de propiedad y financiamiento. Solicitar la información al cliente con las cuales él no, primero nos justifique el origen de los fondos. Segundo, el origen del proyecto que él pretende financiar. Tiene una plataforma propia. Entonces, de igual forma, la información de esa plataforma en la cual se va a comercializar los inmuebles, perdón, y requerir comprobantes de origen de fondos y contratos de inversión autenticados. Estos serían los comprobantes del origen de los fondos, de dónde la persona está obteniendo los fondos para poder financiar el proyecto del proyecto turístico y los contratos de inversión autenticados que se deberían de ser de preferencia, ¿verdad?, firmados en el país en donde se va a realizar el proyecto. Con esto pasamos al sistema AML. Hola. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Gracias por su ponencia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y vamos a proceder a revisar rápidamente el sistema AML. Si usted le puede mandar un aplauso también a la licenciada Evelyn López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Aquí. Muy amable. Vamos a proceder a revisar en nuestro nuevo sistema AML. Go AML es una plataforma de software que ha sido desarrollada por la Oficina de las Naciones Unidas en contra de las drogas y los delitos. Esta institución se llama la 1DC. Lo que pretende o lo que busca Go AML es trabajar con todas las estructuras o las unidades de inteligencia financiera a nivel mundial y establecer diferentes sistemas para que los participantes tengan un mejor acercamiento a reforzar medidas de forma inteligente. Este desarrollador es el que nos presentó en un primer inicio, hace casi 3 meses, una ponencia, la cual cautivó nuestros corazones intelectuales para hacer las inversiones respectivas, trabajar con ellos y proporcionarle a usted un nivel superior de protección. Lo que buscamos, lo que pretendemos es que usted a través de este acercamiento pueda tener toda la confianza y toda la seguridad de poder trabajar en un rubro tan rentable, tan bondadoso, pero a la vez de alto riesgo. Y que usted pueda sentirse tranquilo que el día de mañana no llegará a la fiscalía por la noche a tocarle la puerta y a decirle, se va. En este sentido, queremos presentarles este nuevo sistema que tiene 3 módulos y voy a proceder a compartir mi pantalla. Para nosotros es importante que entendamos que todos nosotros necesitamos entender qué tipo de personas somos delante de este marco normativo. Delante del marco normativo, usted y yo hemos sido catalogados como personas APNFD. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo. Una persona APNFD es una persona que realiza actividades y profesiones no financieras designadas. Eso es lo que somos. Como APNFD o sujeto APNFD, tanto usted y yo estamos en la obligación de cumplir con el normativo para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Quiero proceder a compartir mi pantalla y en este momento solicitar que utilice el chat para escribirnos un nombre completo conforme a un DUI y que de esta manera en tiempo real, si usted ya tiene una persona a quien revisarle su información, podamos hacerlo en vivo. Sin embargo, yo procederé a que usted vea la primera prueba. Usted pueda verla así ya de la mano. Bien, esta es nuestra plataforma. Nosotros en este módulo o en esta plataforma de AML podemos realizar 3 grandes actividades, 3 actividades muy importantes. La primera
La primera que se está trabajando en este momento se llama Advanced Dynamic Form. ¿Qué significa esto? Significa que ahora los formularios de debida diligencia serán de manera digital. Lo que esto significa prácticamente es que le enviaríamos un enlace de formulario a sus clientes para que ellos los llenen y nosotros recibiremos la notificación que ha llenado el formulario de manera digital. Lo que esto significaría es, en pocas palabras, que estamos a cortos días de eliminar el formulario físico y utilizaríamos solamente este formulario digital, el cual se resguardaría de manera digital y nosotros también imprimiremos, cada formulario en la oficina para manejar los resguardos y adjuntarlos a sus respectivos perfiles de cada uno de sus clientes. El segundo se llama Advanced Dynamic Risk y no aprendí inglés en Open English, pero Advanced Dynamic Risk significa que lo que le mostré en un principio, es decir, la matriz de riesgo, ya la tenemos montada acá. De hecho, lo que le mostré en un Excel se ha obtenido ya de la matriz como tal que está sistematizada. Y por último, los reportes. Los reportes a través del Dynamic Check es lo que en cuestión queremos utilizar esta mañana para que usted vea cómo buscamos a una persona y cómo se miraría esta persona ya en el reporte. Así que vamos a hacer una búsqueda individual. Vamos a buscar a una persona, y yo sé que Salvador Saade ya conoce a esta persona. Ajá, el mero Cristian Castro. El mero Cristian Castro, utilizamos el nombre completo según el DUI, nombre completo según DUI, y en este caso, al ser una persona 100% salvadoreña, utilizamos su documento de número de identidad. Vamos a utilizar un porcentaje de coincidencia mayor o igual al 85% y en el sistema automáticamente ya lo hemos programado para que nos busque registros que incluyen históricos PEP. Aunque él no nos lo diga, entonces nosotros ya tenemos este criterio o este filtro. Bien, como esta persona ya la hemos buscado, ya tenemos acá, número 1, el resultado. Tenemos que con el señor Cristian Alexander Castro Flores tenemos 3 posibles coincidencias y el porcentaje de las coincidencias. Tenemos una coincidencia del 89.66, 87.54 y 87.07. ¿En dónde encontramos la coincidencia? La encontramos en el nombre, Cristian Alexander en los 3. Encontramos coincidencia también en uno de los apellidos, solamente Flores. Pero al no ver una coincidencia al 100% como Cristian Alexander Castro Flores, no tenemos de qué preocuparnos. Sin embargo, sí podemos ver en el sistema que ya nos busca este tipo de coincidencias para alarmarnos ante posiblemente, esto tenemos que revisarlo conforme el documento de identidad, si de pronto la persona a través de un juicio de identidad se cambió el nombre a uno de estos y uno tiene que revisar el DUI o el documento de identidad para ver el apartado que dice mejor conocido como, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos resguardarnos. Pero si no hay una coincidencia del 100%, me llama la atención ver qué pasó con estos amiguitos, que aunque no hay una coincidencia del 100 y no tengo por qué preocuparme, pero quiero ver qué hace mi sistema por mí. Revisemos el primero. El primero que está en lista de cautela se le conoce como el tremendo o el charman salvadoreño, en donde ya encontramos las noticias asociadas a nuestro querido tremendo o a nuestro querido charman. Encontramos en la noticia de la prensa gráfica, nos lleva el enlace directo de la noticia en donde la Fiscalía General de la República realizó un operativo contra esta estructura terrorista llamada Montserrat Little Criminals Locos Salvatruchos. Encontramos también una noticia de Diario El Mundo en donde la Fiscalía ordenó capturar a 57 miembros y también se asocia la persona en cuestión. Encontramos una noticia en el Twitter de la PNC y encontramos también un informe en donde se puede ver que se han detenido a esos 26 pandilleros de una estructura criminal. No hay ninguna relación PEP.
pero ya podemos ver el primer informe. Esto es lo que hace su sistema. Y le digo ahora porque también es suyo. Este es el señor Aparicio Flores, pero también hay otra coincidencia que es, creería que es la misma. También el tremendo es Cabecilla de Pandillas. Podemos ver que en esta, en comparación de la anterior, hay un tipo de vinculación que hoy sí me genera el sistema, vinculación por actos ilícitos con Julio Alberto Salazar, que está en lista de cautela. Veamos el perfil. El Chele Lagarto. Tenemos que él también tiene la misma vinculación con el señor Aparicio Flores y que está en lista de cautelas. Eso es lo que el sistema que ahora usted tiene hace por usted, y el acercamiento que ahora queremos que usted tenga a este sistema es tal para que usted sepa defender mejor su exclusiva al 7% masiva y darle la protección a cada uno de sus propietarios. Ahora, ¿ahí termina todo? No. Veamos el reporte que se genera. El sistema nos genera un reporte, ya con nuestro logo RIMAX, en donde hemos hecho una búsqueda en listas. La persona con su documento de identidad, en donde buscamos y lo filtramos a un 85%. Hemos buscado en las blacklist internas, hemos buscado a través del sistema de forma automática en las listas PEPs locales con una fecha actualizada al 22 de octubre. Esto es una actualización de las listas locales. Listas de cautela, su última actualización hoy no apareció. Listas internacionales, hoy se actualizó. Lo buscamos en la lista Engel con la actualización del 17 de octubre. Y también buscamos por medio de este sistema en listas internacionales. Buscamos en el Departamento de Tesorería del Reino Unido, que se actualizó el 31, es decir, ahora se buscó en la lista BID, que se actualizó también este día. Lo buscamos en la lista del Banco Mundial, que se actualizó este día. Lo buscamos en la lista de sanciones de la Unión Europea, que también se actualizó, correcto, este día. Lo hemos buscado en una lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá, que también, como usted me acaba de decir, se actualizó este día. Se buscó en la lista OFAC, actualizada este día. Se buscó en la lista ONU, que se actualizó el 27 de este mes. Se buscó en la lista Interpol con su última actualización el 18 de este mes, y en las listas del FBI con una última actualización del 31 de este mes. Podemos ver que de una sola vez el reporte nos tira coincidencias, mas no hay una coincidencia del 100%. ¿Tengo que proporcionarle este reporte al señor Cristian Alexander Castro Flores, que es el propietario de esta propiedad? No. No lo quiero asustar diciéndole, mire, usted tiene vinculación a un 89% con el tremendo. No, porque igual, esto ya es interno. No lo vamos a alarmar. Estas son las facultades del nuevo sistema que ahora tenemos. Bien, me gustaría entonces, si algún valiente en el chat quisiera que realizáramos una investigación. Yo, Lick, yo. Vaya, me voy a buscar yo. No, Yo tengo un cliente ahorita de compra de contado de Estados Unidos. Me gustaría si lo puede buscar. perfecto. Es Alex. Sí, es una señora, es Ale. Ok, necesitamos el nombre completo y esta vez sí vamos a utilizar dos documentos al ser Alex. Ya tiene DUI porque ya tiene, sin embargo, vamos a necesitar el número de pasaporte. Solo tengo pasaporte y es nacida en Estados Unidos, pero su Fantástico, familia es mejor. salvadoreña. Ujú. ¿Me puede dejar ahorita en el chat solo para escribir muy bien todo el nombre completo según Ahorita, pasaporte y el número de pasaporte? Y así procedemos a ahorita, hacer la búsqueda. ahorita, Lick. Mientras tanto, mientras me proporciona la información, quisiera abrir el micrófono y que usted me retroalimente y me diga cómo se siente ahora con este nuevo sistema. Así de ¿Algún primera valiente? mano, es una maravilla, de verdad. Esto nos va a servir de una manera exagerada para filtrar. Es increíble. Estoy perplejo. Increíble. Eso nos va Gracias, a dar Chambita. muchísima tranquilidad. Correcto. Yo me siento Bien bien dicho. top, vaya. Nos sentimos protegidos.
Fantástico. Nos alegra escuchar eso. O sea, así no nos van a decir que no a la exclusividad, siento yo, porque eso es algo que ningún otro RIMAX tiene y ninguna otra empresa fuera de RIMAX va a tener. Correcto. Para darle transparencia, somos, somos los primeros en compañía de RIMAX Elite, pero de ahí nadie más en RIMAX la tiene. Puedo confirmarle que solo Elite y nosotros lo tenemos, pero sí puedo confirmarle que ningún independiente en este momento lo está utilizando. Pero, bien dicho, como usted dice, Aurorita, o sea, esto nos va a catalogar o nos va a posicionar ya a otros niveles. Ya está ahí Cheryl, usted, la información. ¿Ya está? excelente, Ujú. fantástico. En este momento reviso. ¿Me la dejó acá en el chat de Zoom o me lo dejó en dónde? En el chat de Zoom. Brunilda Ballinger. Ah, ya la vi. Vaya. Ok. Pero solo tiene pasaporte, el NIT lo va a venir a retirar al momento de hacer la compraventa. Esta es la cliente que acabamos de hacer la reservación este martes. ¿Este pasaporte es norteamericano o es pasaporte Sí, salvadoreño? no, norteamericano. Ella es nacida en California, Estados Unidos. Fantástico. Vamos a ver qué encontramos de la señora Bellinger. Bueno, no hay Mm, coincidencias. ok. Aparece Estamos limpio. limpios. Aparece limpia. Ok. Sí, no hay nada. Está completamente limpia. No hay ninguna coincidencia en ninguna de estas listas. Aparecería, si hubiera una coincidencia en la lista del FBI, o en la lista del Interpol, aparecería exactamente igual como el caso que vimos del señor Cristian Castro, donde aparecen las Ok. coincidencias abajo con los porcentajes de coincidencia, pero no hay ninguna Brunilda Ballinger. Ok. Puedo Así dormir en que paz. vamos a ¿Está descargar bien? este reporte, porque este reporte se lo voy a proporcionar a la licenciada López Ok. para el resguardo del perfil de la misma. Sí, alguien me preguntó. Y David, eh, yo te había puesto también favor de revisar en AML a Eric Alexander García Joyas y ahí está el número de DUI Perfecto. Vamos a hacer en el chat de otra Zoom. búsqueda más. Vamos a revisar. Perfecto. Está más arribita, como a las 9:10 las cosas. No tenemos ninguna coincidencia con el señor Eric Alexander García Joya, por lo que podemos ver que está completamente limpio. Ya le podemos vender el Bueno, ¿me beneficio. puede calibrar la llanta de atrás a 35? Sí, por favor. Perfecto. Ya nos dimos cuenta con este sistema que estamos bien calibrados con el tema de las búsquedas también. Fantástico. Eso. Bien, y vamos a ver, vamos a revisar un último. Sí quiero pedirle un favor. Si tenemos todavía pendientes de revisión porque estamos por cerrar con Yo. alguien. Don Santiago, ahí se lo mandé, cerramos ayer, don Santiago. Ay, sea Ajá, ahí le mandé el champles. DUI y después le mando el comprador también. Todos estos, por favor, me los van a volver a mandar. Aquí veo en el chat varios. José Francisco Arriola Ávila, Verónica Yesenia López Murcia, me dejó un NIT, pero esta no es usted, Vero. Y César, ok. Yo vi que todos También lo vamos a empezaron buscar. a subir su nombre con su DUI, yo subí el mío, no sé por qué. Todos empezaron a poner su nombre. Es Yo que creo puse que el mío entendieron, también. yo creo que entendieron Quieren mal, ver si todavía aparecen en el pensaron que eran registro. los propios, pero Ajá. nos habían dicho que compartiéramos el de Sí, algún cliente que queríamos que investigáramos. correcto. Ya se Sí, lo de mandé algún. nuevamente, Bubito. Le va a aparecer de último Perfecto. ahorita. Ujú. Sí, y si hace falta alguien más,
a posterior al señor Santiago, eso lo podemos ver fuera de línea, no se preocupe. Vamos a ver Liz también el David, suyo, Gilma, pero lo vamos a revisar Liz fuera de David, línea, Gilmita. pero los casos que ya están escriturados, los que ya están hechos, ya no vamos a sacar el reporte, ¿o sí? Para dejar evidencia en el expedientito. Sí, sí, lo vamos a Sí. tener que hacer, pero vamos a ir por orden de prioridad. Es decir, que vamos a ir haciendo las búsquedas de propietarios actuales con los que hemos firmado, ¿verdad? Exclusiva, y también negocios recientes que hayamos cerrado en este mes de octubre. Y vamos a ir creando perfiles, archivos, y lo vamos a ir haciendo escalonado para llegar después a la parte de los históricos. Aurorita, sí, me pregunta. Yo tengo una pregunta en cuanto a los documentos de identidad, porque hay clientes que aunque tienen DUI, no, con el NIT sí es más fácil poderlos diferenciar. Si tuviéramos el NIT anterior no homologado, podemos ponerlo como segundo documento. ¿O qué otro documento podríamos poner? Aparte del Sí, pasaporte cuando se trate de salvadoreños residentes en el exterior. correcto. Para buscar internacionalmente es por pasaporte. Que cuando es para buscar en FDI, listas de cautela y todo es por pasaporte, ¿verdad? Pero ya para buscar localmente ya es con DUI. La recomendación siempre es cuando una persona ha tenido roce con el extranjero y eso uno lo puede ir viendo cuando perfila al cliente. Cuando empieza a perfilar al cliente y ve que tiene bastante, como que es una persona, como decimos en el buen salvadoreño, usted sabe que es de mundo, que viaja y todo, entonces pidamos DUI y pasaporte y le corremos los dos. Pero si es una persona que hemos identificado que tiene solamente una casa, una casita conservadora, le ha costado, no ha salido del país, con el DUI es más que suficiente. Y don Santiago salió limpio. De acuerdo, gracias. Excelente. Gracias, excelente. Licenciada López, tengo tarea, tengo que pasarle todos estos, yo se los comparto para nuestros archivos. Y abrimos en este momento ya la última sección. Y la última sección ya es de preguntas. Preguntas para aquí su servidor y preguntas para la licenciada López. Abrimos micrófonos, por favor. Preguntas. Sí, yo tengo una pregunta, perdón. A la hora de pedir comprobantes de procedencia de fondos, así concretamente, ¿cuáles podrían ser? ¿Como estados de cuenta o cartas de aprobación de algún crédito que fue debitado a esa cuenta? ¿O qué más? Sí. El dinero, primero veamos la naturaleza del dinero, ¿verdad? Si la naturaleza del dinero proviene de una transferencia bancaria y el dinero ha estado en un banco, perfecto. Justifiquemos cómo llegó ahí. Vendió una casa, vendió carros, fue por su trabajo, fue por consultorías, ¿por qué fue? Y sustentarlo, ¿verdad? Ah, mire, sí, yo vendí, por ejemplo, una persona nos dijo, a mí me aprobaron un préstamo, fantástico. Mándenos entonces ese documento de la carta de aprobación del banco y lo vamos a resguardar como documento para nuestros archivos para justificar que el dinero, los 150,000 fueron aprobados a título personal y nos mandó el comprobante de la aprobación de ese préstamo personal que ya nos sirve a nosotros como sustento de origen de fondos. Entonces, la idea o el principio activo es que de donde el dinero venga, ya sea por una aprobación bancaria, cuando es una aprobación bancaria ya local, porque estás comprando una hipoteca, entonces ahí, pues, la mayor evidencia es el proceso mismo, ¿verdad? Pero lo importante es sacar el acumulado de dónde proviene el dinero y justificarlo. Aurora, adelante. Tengo una pregunta con relación a los créditos bancarios y ahí sí me gustaría escuchar a Sheryl, porque actualmente tenemos la modalidad de que otorgan préstamos digitales desde las apps de los bancos. Ahí, ¿qué podríamos pedir? Porque regularmente llega como una notificación al correo del desembolso, pero un documento físico como tal no.
Tiene razón, no llega un documento físico. Sin embargo, de acuerdo a la superintendencia, sí tiene que llegar un contrato digital. Sí, le tiene que llegar al correo asociado a la cuenta o a la e-banca. Le comparto esto porque nosotros hemos adquirido bajo esta naturaleza diversos préstamos personales con mi esposa y sí nos llegan contratos digitales. Si a la persona no le ha llegado un contrato digital, pues tiene todo su derecho de denunciar a la institución bancaria, ¿verdad? A pedir que lo mande porque está en su derecho, pues, de pedirlo. Entonces dígale, mire, sí, normalmente, típicamente mandan el contrato digital después de que en su aplicación usted dé el sí, le llega un contrato digital a su correo. Para reforzar quizás un poquito allí, licenciado y Aurorita, por la pregunta, les comento que estos tipos de crédito, por la magnitud de montos, cuando son créditos hipotecarios, sí efectivamente no puede ser de una manera virtual. Como el licenciado lo acaba de decir, créditos personales sí son de los que se dan de manera digital, pero los hipotecarios es un proceso un poquito más riguroso, detenido, donde sí se emite una carta de comunicación al cliente y se le entrega una copia. Ahí es donde nosotros podemos obtener una copia de esa carta de comunicación. Incluso si tenemos una buena relación con los ejecutivos de los bancos que nos apoyan, yo obtengo la compraventa final, es decir, quién está comprando y quién está vendiendo. Pero sí, Aurorita, nuestro cliente pudiera darnos una copia de la carta de comunicación firmada tanto como el banco como con el cliente que está aceptando el crédito. Lick, yo tengo una preguntita desde la primera capacitación suya. ¿Qué pasa con aquellos clientes con tentativa de compra? Acá donde yo, bueno, por la experiencia que traigo de banco con Ingrid, con Karina, nosotros de mano sabemos de algunas personas que en nuestra comunidad, por ser tan pequeña, los bancos le tienen miedo. Es decir, nosotros como en el momento que estuvimos en el banco, nosotros no queríamos tener ninguna relación contractual con ese tipo de personas. ¿Qué pasa si uno se da cuenta que esa persona quiere comprarle a RIMAX o está interesado en ofertar? Se me dio el caso acá en Aguachapán con una compañera, creo que de Central, que tiene una casa en venta, una casa de $650,000. Un día platicando con ella, yo le decía acerca del precio, que lo sentía un poquito elevado y que yo tenía ofertantes, pero de medio millón. Ella me comentó que ese día se la iba a mostrar a una persona de Aguachapán que había hablado con ella. Esa persona me dijo don fulanito de tal, cuando me dijo el nombre, hasta la panza me dolió, pues, porque esa persona, particularmente de la que nosotros como banco no queríamos tener ningún tipo de relación. Entonces yo solamente le expresé y le dije, compañera, filtre bien al cliente. Solo esa recomendación le puedo dar. De verdad, me dijo, sí, filtrelo bien. Solo eso le puedo decir. No le podía expresar como un poquito más, porque ese cliente ha sido reportado por un montón de instituciones financieras. Y son de esas personas que comenzaron con un negocio y a los 2 años usted vio un imperio levantado en un pueblo que es dueño de medias propiedades de Aguachapán. Ahora cuando usted comenta que solo nosotros y Élite tienen este tipo de sistema, yo me quedé un poquito preocupada por nuestra empresa, por RIMAX, porque yo decía, wow, si ella no lo detecta bien, este cliente puede comprarle y es de las personas que acostumbra a comprar de contado, en efectivo, Ujú. a puerta cerrada incluso. Entonces, no sé, se me venía la idea. Esperaría que no haya hecho el negocio porque la casa sigue teniendo el rótulo, pero ¿qué pasa con este cliente con tentativa de compra? ¿Se puede reportar o no? No, el tentativo de compra, no es necesario reportarlo o levantarle un ROS. La próxima capacitación, de hecho, de cumplimiento que va a ser antes del 15 de noviembre, va a ser específicamente del ROS, del reporte de operaciones sospechosas. Pero analicemos qué pasó a partir del 9 de octubre de este año. A partir del 9 de octubre de este año, que se publicó en el Diario Oficial la Ley Especial para la Prevención
prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva bajo el decreto número 426, establece una actualización a esta ley. Y uno de los puntos tal vez más rigurosos en la actualización a esta ley es de que van a haber diferentes actores que van a participar en la supervisión y en la regulación del manejo de dinero entre propietarios, intermediarios, comprador y vendedor. Y esta institución se llama la Superintendencia de Transacciones Mercantiles, que ahora recibe el poder legal y el argumento legal para supervisar este tipo de transacciones. Esto a nosotros también nos habla que en la modalidad o en los cambios de esta ley, yo les recomiendo que la lean, por favor, que está accesible para cada uno de ustedes. Hay artículos claves en esta ley. Por ejemplo, el artículo 1 de esta ley habla que nuestro objetivo y nuestro enfoque siempre tiene que ser basado en el riesgo de una operación, que tenemos que trabajar bajo un sistema de alertas, ¿verdad? Y un sistema que esté enfocado en lo que acabamos de expresar. También nos habla que todas nuestras operaciones tienen que ser reguladas. Y al haber regulación de nuestras operaciones, parte de la regulación es la transparencia y son los reportes. Entonces, cuando una persona dice yo solo en efectivo y no quiero dar transparencia de origen de fondos, yo tengo que rechazar trabajar con una persona que me puede vincular a una actividad ilícita porque no está siendo transparente y en algún momento puede causar controversia legal en donde ya nosotros y nuestro umbral se vea señalado. Y lo último que queremos es que como Terra Investment SAS de CB, que es la sombría que nos abarca a todos, ya existan ROS o una vinculación de una negligencia por nuestra parte, porque ahí sí lo vamos a tener sobre nuestro cuello. Entonces, ¿qué es importante acá con este tipo de personas? Definir el riesgo de la persona, cuánto riesgo trae, y para eso es importante la matriz, ver cuánto riesgo trae conforme a la operación, el tipo de operación, lo vimos en un principio, cuánto efectivo y tal, y de esta manera determinar qué tipo de medida de diligencia vamos a aplicar, si sería la estándar, porque es riesgo bajo, o si sería ya la intensificada o la extensa conforme al nivel de riesgo, si es medio o riesgo alto. Pero considero que aquí es donde con más cautela tendríamos que caminar con este tipo de clientes, pero tampoco queremos decir que no podemos trabajar. Sí se puede, siempre y cuando cumplamos con las medidas que nos refuerzan a nosotros y nos protegen a nosotros para brindar transparencia en la operación. No sé si ahí contesté su pregunta. Creo que sí, Lick, ahí la contestó. Aún así, bueno, si viniese de un No, dígame. banco la plata. No, lo que pasa es que pienso, imagínese que esta persona que quiere comprar no compra en efectivo, sino que lo trae de un banco, en el banco ya lo lavó, ya lo limpió completamente. Entonces, al emitir un cheque de caja, o sea, ahí se está limpiando y dice, no, pues lo traigo de un banco, ok, pero lo que usted decía a un principio, ¿cómo obtuvo $600,000 en una cuenta bancaria? Tiene que tener una actividad económica que alimente esa cuenta. Entonces, quizás no quedarnos solo con un cheque de caja, como un documento que nos pueda respaldar una operación, sino también ir más allá. O sea, si es verdad, estuvo en un banco, pero hay que ver un estado de cuenta a partir de cuándo estuvo. Hay que ver que la actividad económica sea congruente con la plata que se está manejando. O sea, todo eso. Y mire, eso fue hace quizás como un mes y medio. A mí me alertó muchísimo y yo solamente dije, wow, o sea, yo que vivo acá en Ahuachapán y mis compañeros son de San Salvador, poco van a conocer de algunas personas que se dediquen a algunas cuestiones relacionadas con esto que yo ya conozco por donde vengo, ¿verdad? Pero pues Ujú. yo le dije que la compañera no le puso mucha importancia, la verdad. O sea, me dijo, no, si Sí, viene de banco, no hay problema. Ok, dije yo, ya no dije yo, pues absolutamente nada, porque también es peligroso mencionar algo que no me consta. Solamente es claro. una... Ujú. Sí, y acá lo que sucede es que si bien es cierto, ya hubo una institución financiera que de alguna manera pasó un primer filtro, nuestra responsabilidad es no conformarnos con ese único filtro. Ahora, bajo el principio activo, que lo que nosotros hacemos es contribuir a la prevención, eso es muy importante, nosotros contribuimos a la prevención y parte de nuestra contribución a la prevención es la declaración jurada, en donde él firma una declaración.
pero a la vez se le ha pedido, si hemos determinado que es de riesgo la operación, si le hemos pedido información adicional, aunque venga del banco o el cheque y tal, y la persona en cuestión se ha negado a querer proporcionar más información, eso va en el perfil, va en el expediente, que porque nosotros hemos identificado cierto nivel de riesgo, pedimos información adicional y la persona se negó a hacerlo, nos proporcionó un formulario de debida diligencia y una declaración jurada donde él dice que el origen de estos fondos no son ilícitos y nos exime a nosotros del origen de estos fondos. Eso en una gran medida nos protege a nosotros, pero todavía hemos ido más allá. Hemos ido más allá porque hemos pedido información adicional. Que si la persona se niega, Cheryl, y dice, no, ya viene del banco, no, no hay ningún problema. Nosotros avanzamos, pero hemos pedido información adicional y todo esto va reforzado en el expediente. O sea, creamos un expediente donde va también nuestra investigación en todas las listas que hemos buscado y le decimos a los señores fiscales, mire, en todas estas listas yo lo busqué. Lo busqué en listas PEP, en listas negras de sanciones, lo busqué en todas las listas de la fiscalía, noticias, lo busqué internacionalmente y no encontré nada. Sin embargo, también le pasé un formulario, aquí está. También firmó una declaración jurada, aquí está. Fue un cheque de caja de banco, ay, perfecto. Nosotros tenemos que, esto es bien importante, que tenemos que sacarle foto a los cheques y eso va archivado en el perfil. O sea, si usted ya cerró, bueno, ya cerró, pero de ahora en adelante sepa usted que parte de nuestras medidas también es, ¿le puedo tomar una foto del cheque? Sí, le toma foto, la evidencia, una copia, que le saquen fotocopia, ni siquiera tiene que hacer foto, o una fotocopia para nuestros resguardos. Y de esta manera reforzar los perfiles de cada uno de nuestros clientes para que en el momento en el que la fiscalía lo solicite, vean, no, ellos hicieron su debida diligencia, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, porque una cosa muy importante, sí hacemos una debida diligencia, pero no somos el FBI. Eso que quede claro. O sea, es como, no, mire, si yo no le encontré hasta el último centavo fiscalizado y no procedo con usted, tenga paz, que vamos a ir viendo con nuestra matriz qué vamos a ir pidiendo y usted va a tener la tranquilidad de trabajar con ese tipo de personas. No sé si ahí reforcé un poquito más. Y también hay otras manos levantadas Súper, súper, Licas. a la orden. ¿Alguna otra pregunta más? Quizás yo tengo una preguntita. Para poder también justificar los fondos, quería saber, vaya, por ejemplo, esta compraventa se hizo por medio de una transferencia, la del terreno de Estados Unidos a El Salvador, pero el propietario le iba a dar una hipoteca. Entonces, como para poder justificar toda la procedencia de fondos a la hora de reportar a la UIF, tendríamos que pedir el comprobante del Banco de Estados Unidos a El Salvador, también la nueva hipoteca a favor del propietario para justificar el valor total, quizás, y no sé qué otra cosita más le podríamos pedir. Asumo que la cantidad ascendió de $25,000, ¿verdad? En efectivo, Sí, la transferencia. correctamente. Y lo que ¿De cuánto fue? ahorita como primer paso fue de 60,000 al Banco Cuscatlán y el Banco Cuscatlán pidió formularios Ajá. de los formularios del BCR, creo que se llama. Sí, Entonces, ese el mismo primer filtro, Ujú, el primer filtro es el BCR. Se llena una ficha con el Banco, Central de Reserva en donde uno correcto. justifica el origen de los fondos. Lo que tenemos Correcto. que ir buscando nosotros son copias. Busquemos, Sí. por ejemplo, todo lo que ha pedido el banco. Normalmente el banco lo que pide cuando habla de origen de fondos es un solo PDF en donde le demuestra al banco que el dinero proviene de una actividad que realizó en su país de origen. Y Ok. esto es conforme a lo que ya nos explicó la licenciada López, conforme a las recomendaciones del GAFI. Es importante que toda transacción provea de transparencia y claridad en el origen de los fondos. Entonces necesitaríamos nosotros copias, ¿verdad? Lo mismo que él ha compartido al banco, que nos lo comparta a nosotros. Ok, Y con está eso bien. lo archivamos en el perfil, no hacemos que él llene algo más que lo que el banco ya le pidió, que sería un filtro casi que igual al nuestro, que nos basta y nos sobra. Ok, gracias. Claro que sí.
Para también la información de Yo, ustedes, parte de, ahorita le doy la palabra, disculpen mi mala educación, pero estas medidas que nosotros prácticamente ejecutamos tienen mucho que ver a la actualización de esta ley que nos exige que la declaración jurada tiene que firmarse si el monto a transaccionarse asciende a los $15,000. Si asciende de $15,000, de 15,000 para arriba, entonces hay una declaración jurada por medio que se tiene que firmar. Solo para que sepan que una declaración jurada, por ejemplo, si la transacción es por un alquiler de $600 y él dice no quiero firmar el conoce a tu cliente en la declaración jurada, no hay ningún problema. Ahora, esa es la modificación de la declaración jurada en vigencia a partir del 8 de octubre por cualquiera de las vías, si sea transferencia bancaria o efectivo y tal, ¿verdad? Entonces, para que ya sepa usted que siempre lo vamos a pedir para nuestros archivos, pero si alguien dice no, usted no se va a pelear con la persona. Ahí estamos claros, ¿verdad? No, no, mire, si no me la firma, no le doy al alquiler. No, tranquilos. Si la cantidad o la transacción pasa de 15,000, entonces sí. Eso sí, quiero ser también enfático que utiliza una cantidad de $600, pero en realidad el monto a financiar son 7,200. Multiplique los 600 por 12, usted saca los 7,200. Si el monto en alquiler, hablo en alquiler, ascendió anualmente a $15,000 en transacción, entonces sí se firma la declaración jurada. Espero no haberlo confundido ahí. Alguien más levantó su mano. En el chat están preguntando que de parte de Carlita, bueno, hay varios ahí consultas. Por ejemplo, estaban Ya, preguntando, ya la ya lo vi. vi. Estamos facultados para pedir a otras agencias los documentos de respaldos que solicitamos según nuestra política. Nosotros estamos facultados en seguir nuestra política interna, porque nuestro enfoque basado en riesgo y nuestra matriz y nuestras políticas y nuestros reglamentos son muy nuestros. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Y me gusta la pregunta porque tiene mucho que ver en cuánto involucramos a otras agencias y en dónde nos vemos nosotros involucrados. En dónde nos involucramos nosotros es involucrarnos entre, ahora también les comento que de acuerdo a esta modificación de la ley ahora nos pide que un sujeto obligado, que en este caso en Terra Investments, el oficial de cumplimiento es aquí su persona, tenga o pase de ser encargado de cumplimiento a oficial de cumplimiento y que este oficial de cumplimiento tenga un suplente. Esta es una nueva normativa, acaba de pasar con la publicación que se acaba de hacer, lo que significa que ahora entre oficial de cumplimiento o en su defecto el suplente, que mi suplente es, o nuestro suplente es, perdón, Evelyn, la licenciada López, entre encargado o suplente nos comuniquemos directamente con el oficial o el suplente de cumplimiento de la otra oficina. Y entre encargados o oficiales de cumplimiento podemos verificar qué tipo de diligencia se le ha hecho. Mira, solo quiero consultarte qué tipo de diligencia le hiciste al comprador. Si fue la simplificada, si fue la intensificada y qué riesgo tuvo. Si en la otra oficina, contestando la pregunta de Carlita, nos dicen, fíjate que no le hemos hecho ningún tipo de diligencia, no te preocupes, nosotros tenemos un sistema y te vamos a apoyar. Y para que estemos todos cubiertos y todos protegidos, pedimos el DUI, pedimos el nombre, verificamos primero en las listas, le consultamos con el oficial o el encargado de cumplimiento, que a veces pasa, miren, porque pasa cuando preguntamos a otras oficinas, ¿quién es el oficial de cumplimiento? Soy yo, perfecto, compartime tu número de registro ante la UIF, no tengo, entonces no son nada, pero uno por llevarse bien le dice, vaya, perfecto, chivo, contigo me entiendo, pásame por favor el DUI, pásame el nombre completo según DUI, pásame copia de esos documentos y te quiero preguntar si le pasaste algún formulario. No le pasé ninguno, no te preocupes. El promitente cliente, ya sea comprador o vendedor, ocupa nuestros formularios y de esta manera nosotros nos vamos a proteger. Así nos vamos a involucrar entre encargados. Bien, hay más preguntas. Dice, vamos a ver, ¿contaremos con un formulario para reportar operaciones inusuales? Sí, sí, vamos a tener de hecho un formato de ROS
Vamos a tener estos formatos que los vamos a revisar en la próxima capacitación, que si no me equivoco, ya le doy calendario, se lo voy a anticipar desde ya. Va a caer lunes 10 de noviembre. El lunes 10 de noviembre ya vemos nuestra primera capacitación de reporte de operación sospechosa y vamos viendo cómo nos involucramos en eso. Diligencia para propiedades. Con el tema de la diligencia para las propiedades, en estos momentos nos estamos manejando más que todo con el tema de la ficha catastral y los históricos, ¿verdad? Estamos pidiendo históricos cuando vemos que hay incongruencia en la ficha catastral. Que, por ejemplo, acabamos de tener un caso con Eda y con una propietaria, en donde le tocó ir a la licenciada López a realizar el registro, a buscar ya personalmente el registro y hubieron algunos pasos a seguir. Y si vemos que hay complejidad tanto en el reporte extractada como en ficha catastral, entonces sí, y si la propiedad también lo amerita porque la adquirió ahí a principios de los 1900, entonces sí le vamos a correr de vía de diligencia para ver cuántos dueños hubieron después de esa primera escritura. Entonces sí lo vamos a ir viendo caso por caso, pero sí, vamos a realizar para propiedades, Carlita. Eh, por la ponencia de herramienta top, gracias a ti, Vero. Para ingresar al sistema nos darán un link. El sistema solo está facultado para usarse entre oficial y suplente. O sea, solo aquí su servilleta y Evelyn lo pueden utilizar, pero sí queríamos mostrárselos de primera mano, pero también ustedes pueden contar con nuestro apoyo en el momento en el que presentemos una exclusiva y que podamos mostrárselo a los clientes. Muchas gracias, Quiero ver qué. David. A la orden. Aurorita dice, en el caso de promesas de venta, también vamos a solicitar origen de fondos y si por algún motivo no se concreta la venta, ¿cómo hacemos con el cierre del expediente? Sí, nosotros pro- vamos a proporcionar, vamos a proporcionar una carta de remisión de documentos al emisor de los documentos en original para decirle que si en formato digital nos comprometemos a borrarlos, a no hacer uso de estos. Tenemos un formato de remisión de documentos que sería lo que le entregaríamos, ya sea destrucción virtual o la devolución del físico. Quiero ver, ¿me hará falta alguna otra? Sí, la lista interna a partir del sistema AML Terra 503, correcto. El sistema nos faculta para ir creando nuestras propias listas internas. Así que sí, Carlita, nosotros a partir de este sistema, el sistema nos permite construir listas cuando vemos sujetos conflictivos ya con la ley, a los que les hemos dicho no, ya tenemos una lista interna de cautela, correcto. Me alegro que hayan preguntas, qué alegría. Karina pregunta si hay clientes que están en lista negra. Existe la lista negra interna, que es lo que acabo de mencionar, que vamos a empezar a pulirla y a trabajarla, ¿verdad? Hasta el momento, desde que estamos haciendo uso del sistema, ninguno de los propietarios o ninguno de los clientes que usted nos ha traído aparece sospechoso con 100% de coincidencia, pero el día que pase, quédese tranquilo y tranquila, que sí lo vamos a agregar a nuestra lista negra interna. Para servirle con el mayor de los gustos. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, quiero ir a una parte muy importante también de esta presentación y quiero comentarles y quiero darles buenas noticias. Las buenas noticias que quiero darle esta mañana es que usted habrá escuchado que hemos sido bendecidos con la comercialización de los apartamentos Loft allá en Surf City. Pues resulta que tenemos una situación favorable para nosotros porque nos ha sobrado un loft que todavía no ha logrado concretizarse porque la persona que reservó, ¿qué cree usted? Se le venció la reserva y lo único que ha dicho es que, vaya, en diciembre cerremos y los desarrolladores quieren cerrar ya. Entonces, quiero hacerles a ustedes del conocimiento que internamente podemos promoverlo, pero para que usted tenga una mejor idea de cómo lo vamos a promocionar, Ingrid ha preparado una presentación para cada uno de nosotros y que internamente quede en Terra 503, que cerremos ese loft, que lo reservemos rápido e Ingrid nos irá contando un poquito más de esto. Ya le habilité, estimada Ingrid, la posibilidad que usted pueda presentar y compartir su pantalla, así que le presto la guitarra.